Hola, ¿cómo están amigos? Feliz inicio de semana, este lunes 16 de abril. Es un privilegio volver a poder estar con ustedes en este nuevo episodio de este podcast de Conega para todos nuestros amigos restauranteros. El día de hoy trataremos un tema que hemos visto muy recurrentemente a lo largo de estos años en la consultoría, que es prácticamente estamos hablando que el 60% de todos mis clientes, los restaurantes o los negocios en los que hemos estado atendiendo, hemos tenido el placer de atender, son familiares. Y esto se vuelve súper complejo porque a veces no sabemos cómo poder lidiar con estas familias, cómo tener que decirles quién opera, quién no opera, quién administra, quién toma esas decisiones, todos somos dueños. En fin, entonces el día de hoy tomaremos un poco lo que es las empresas familiares, que a muchos les será muy familiar precisamente eso, porque lo viven, lo sufren, lo disfrutan. A fin de cuentas no hay nada mejor que poner un negocio y que esté acompañado de la mano de la gente que te ama o que tú amas, o que hay un parentesco y normalmente hacen que las empresas crezcan rápido, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco sobre este tipo de pros y contras de las empresas familiares, ¿no? Primero tenemos que empezar por lo básico, ¿no? Sobre cuáles son las particularidades de las empresas familiares, ¿no? En primer lugar, lo que hemos visto es de que tienden a contraer pocas deudas. Básicamente, al formar una sociedad entre familias, normalmente ahí aportan cada uno capital. Normalmente empiezan con negocios más pequeños, y eso que les da ventaja de tener mayor liquidez, ¿no? Con frecuencia a veces sus márgenes de operación o retornos sobre activos exceden a lo que pues otros competidores un poco más públicos o privados, más bien públicos por llamarlo de cierta manera, ¿no? ¿Quién normalmente está al frente de todas estas organizaciones familiares? Normalmente está un patriarca o una matriarca, ¿no? Quien es la que toma o el que toma las riendas de las familias o sobre todo del negocio, y quién es el que decide qué es lo que pueda estar sucediendo, ¿no? Es parte primordial de estas particularidades de las empresas familiares. Lo que sí vemos son dos ventajas estratégicas, es decir, una es de que no es necesario que produzcan utilidades en el corto plazo, como en una sociedad, que estamos hablando que trimestralmente tú pudieras estar generando ciertos utilidades para mantener a tus accionistas o a tus socios contentos, ¿no? A fin de cuentas es un negocio. En las empresas familiares no es tan primordial eso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas entienden el core business de que no nos vamos a comer las utilidades, ¿no? Entonces preferimos vender que comer. Y sí, bien como pasa, trabajamos, dormimos, vivimos todo el tiempo en el restaurante o en un negocio gastronómico, porque también esto pasa en algunos proveedores, algunos distribuidores, algunos productores. Entonces básicamente es en el negocio en general. Y aparte es de que sí mantienen cierta secrecía con sus negocios, es decir, como son familia, es un círculo muy cerrado, pues normalmente sí tienden a tener esta secrecía en tanto sus recetas, a quién le compran, cómo compran. En algunas ocasiones ellos mismos terminan produciendo sus propios insumos. No sé, me acuerdo mucho de un restaurante, más bien una pizzería en Querétaro, que ellos mismos producen su queso y es una empresa familiar. Entonces, y el queso del comisariato lo mandan a las sucursales sin nada más en empaquetado, porcionado en bolsas de polipapel o en bolsas de alto vacío, pero sin ninguna instrucción. Y de hecho quienes trabajan en esa parte tan medular que es el queso solamente tiene acceso a la familia. Es precisamente por eso una de las ventajas de las empresas familiares, ¿no? Que sí se vuelven secretas, no como en otros negocios que a veces sí tendemos a
a publicar mucho más de lo que somos. Algo que también una particularidad es de que no operan bajo un sistema burocrático, exceptuando en algunos restaurantes sí lo hemos visto, pero la gran mayoría no. No tienen un sistema burocrático en el que ellos mismos son capaces de poder decidir qué hacer. Si el entorno va cambiando, si el negocio o los clientes o el nicho de mercado va cambiando sus necesidades, bueno, tienden a hacerlo con mayor rapidez esas decisiones, sin tener que pasar por un sistema de análisis. Ok, el que signifique que no sean tan burocráticas, tampoco significa que tomen las mejores decisiones. Creo que ahí radica básicamente el tema de la falta de rentabilidad de algunos negocios familiares. ¿Por qué? Precisamente por eso. Nos aventamos, tomamos las decisiones súper rápido, como no hay que consultarle más que a algunos socios, y al fin de cuentas, quien normalmente se ejerce un patriarcado, un matriarcado, va a dar lo que el líder o el jefe de familia o la jefa de familia dispongan. Entonces, normalmente no siempre se toman las mejores decisiones. Y casi siempre los dueños de estos restaurantes normalmente tienen una particularidad que tienen, es que se ven con un sistema gerencial bastante corto, bastante limitado, porque normalmente son ellos o un familiar quien opera, y la única razón por la que este operador esté al frente es básicamente por el parentesco que hay entre él y el jefe de familia, no porque sean bastante hábiles o sean las personas adecuadas. Otra de las particularidades que vimos es que estas empresas familiares pueden durar mucho tiempo, es decir, sí puede haber una estacionalidad en la cantidad de años de un restaurante, con contadas excepciones, pero normalmente sí son hasta cierto punto longevas, ya que precisamente no necesitan de mucho ingreso, más bien de mucha utilidad para seguir operando, porque básicamente todos van en un principio sin absorber gasto. Después empieza a haber la desorganización, que eso lo veremos un poquito más adelante. Bien, en México el INEGI en el año 2000 más o menos hace una clasificación de las familias, de los negocios familiares en tres grupos. Básicamente lo reduce en la que es negocios de familia nuclear, es decir, integrado por padres e hijos; la familia extendida, que incluimos a otras partes de nuestro, o sea, es más bien padres e hijos y otros parientes, ¿no? Los primos, los sobrinos, los tíos; y la familia individual, que son hogares formados por miembros que no son emparentados. Algo súper importante es de que en este mismo análisis que hizo el INEGI también da a conocer que las relaciones que hay en las familias mexicanas normalmente son muy fuertes, y básicamente sí, son lazos consanguíneos bastante fuertes. Inclusive en el caso de las familias extendidas, en las que incluimos no nada más a nuestros padres e hijos, sino también más bien nosotros como padres y nuestros hijos, sino incluimos a nuestros padres, a nuestros hermanos, que serían a otras generaciones, y quien influye bastante en las decisiones en las familias extendidas tienden a ser siempre los abuelos, y resulta que son los que más tienen ahí más injerencia o no poder de decisión, pero sí se vuelven consejeros en los cuales sí muchas veces basamos todas nuestras decisiones. Bueno, y como en cualquier familia, la verdad se vuelven relaciones de luz y sombra, ¿no? Recuerden que no hay nada absoluto, todo es relativo, y cada quien va a contar su historia, depende cómo le fue. Básicamente así pasa también en las empresas familiares. También tienen pros y contras. Ya vimos algunas particularidades de lo que son las empresas familiares, pero también hay esa parte buena que puede volverse una ventaja, y las partes malas que no siempre. Eso es el tener que ver todas las aristas del mismo problema. Lo que pueden ser dificultades para las empresas familiares, una vez que podamos ir puliendo todas esas partes negativas, y en el cual vamos a darle más prioridad a las cosas positivas, es como los restaurantes familiares o las empresas familiares
van trascendiendo y van profesionalizándose, y sobre todo van aprendiendo de sus propios errores, que eso es primordial, eso es básico. Una de las debilidades que hemos visto es el nepotismo, pero entendamos qué es el nepotismo. El nepotismo proviene del latín nepos, que quiere decir nieto o descendiente. En italiano incluso nipote significa sobrino o nieto. El diccionario define esta palabra como la preferencia por parientes al otorgar cargos públicos. Bueno, en este caso, lo que nos llamamos nepotismo es de que a veces heredamos las responsabilidades a miembros de la familia, aun cuando estos no tengan la vocación o la capacidad de poder llevar a cabo la tarea tan fundamental que es el de dirigir un negocio. ¿Y por qué lo ponemos ahí a cargo? Es básicamente porque es nuestro pariente. Esa es una de las debilidades muy fuertes que vemos en la industria, y lo vemos con las empresas familiares, es que a veces nos ciega esa parte de que, híjole, es que cómo no lo voy a dejar al frente si es mi hijo, pero hijo, aunque sí no tiene la capacidad, sí a veces no le da la ardilla en la cabeza, no le gira tan rápido, no le entiende, no le gusta, pero a fin de cuentas es mi hijo y tiene que seguir con el negocio. Ese es uno de los errores fundamentales. Hay empresas que no se heredaron normalmente como debiera ser de padre a hijo, sino que porque veían que el hijo o bien no estaba preparado, o simplemente no tenía ni la disposición, ni la disponibilidad, ni siquiera la vocación para estar en estos negocios, ¿no? Entonces tienen que recurrir a terceras personas, aunque no estén en el círculo familiar. Como les digo, pueden usar todos estos en contra para poderlos hacer jugar a su favor. Acuérdense, no debemos heredar nuestras empresas a nuestros parientes solo por el hecho de ser nuestros parientes. En cambio, si tú quieres que tu hijo o tu hija sean quien dirijan tu negocio en un futuro, tienes que irlos preparando, no los puedes, tienes que irlos sumergiendo en el negocio, no les puedes simplemente aventar el papel de ahora tú dirígelo, y más aún reconocer cuando nuestros familiares no tienen esa capacidad que debieran tener. Recuerden que no porque sean nuestros familiares significa que tengan tal vez la misma capacidad de quien dirige, ¿no? Acuérdense que eso básicamente tiene que ser un don, ¿no? El liderazgo, la gestión, básicamente lo traemos en la sangre, y no todos tienen esa vocación. Algunos tendrán otra vocación y serán talentosos para otras cosas, pero eso acuérdense que es súper primordial, ¿no? El nepotismo. Otra de las cosas que hemos visto que muy comunes dentro de las empresas familiares es el enfeudamiento. ¿Qué es este enfeudamiento? Bueno, es el de convertir estas diferentes áreas de nuestro negocio en sus feudos. Hace poco, el año pasado, estuve trabajando con un corporativo en el cual, obviamente, como les dije, muchos son empresas familiares, y esta también es una empresa familiar. Quien estaba a cargo del mantenimiento era hermano del director general, y esta persona, el área de mantenimiento la mantenía muy aislada de la organización. Precisamente como era el hermano del dueño, nadie podía llegar y decirle algo, porque en automático su apellido o su nombre o su familia pesaba. Entonces él tenía un feudo, es decir, él mantenía prácticamente su nómina, él pedía, él tomaba las decisiones de esa área sin consultar a nadie, ni siquiera a su hermano como director general, a nadie. Entonces a eso nosotros le llamamos enfeudamientos, a esos feudos que se van creando. El problema es de que se llegan a enraizar tanto que los mismos empleados empiezan a notar esto y saben, y empiezan a notar que ellos tal vez son harina de otro costal, que ellos no pertenecen a la organización. Si llega un jefe de otra área y les hace alguna solicitud, ellos se niegan en automático porque dicen, no, espérate, no, nosotros no pertenecemos a tu empresa, nosotros somos otra onda. Llega a ser tan burdo, se escuchará muy burdo, pero realmente es muy, en verdad se vuelve súper complicado el estar teniendo estos feudos. El problema es que sacarlos, erradicarlos, se vuelve muy complicado.
porque ahora ya influye bastante lo que dirá también el resto de la familia de, oye, pero ¿por qué si no te está afectando? Al contrario, te está ayudando, ¿por qué por qué le quitas ese poder? Se vuelve súper complicado. Por eso es importantísimo, aun cuando sean familiares, sí tener muy bien claros quién es el que va a dirigir, sobre quién va a tomar las responsabilidades y estar vigilando que estas áreas, y eso hablamos de un corporativo relativamente grande, eso también pasa en restaurantes pequeños, que ellos tienen sus propios feudos, es decir, hay restauranteros que sus hermanos o sus sobrinos, ellos son encargados del piso de ventas y nadie les puede decir nada porque eso es su área y no debiera existir esto. O sea, acuérdense, no porque seamos familiares no dejamos de ser una organización, que tiene que haber esa retroalimentación, ¿no? Es lo que comentábamos en el episodio pasado sobre debe existir un control interactivo, ¿no? Toda esa retroalimentación, no pueden no hacerlo, súper primordial, ¿no? Entonces, en este caso, estos feudos tenemos que irlos midiendo y sobre todo irlos erradicando. En algunos restaurantes sí se vuelve súper, súper complicado porque lo dejan pasar años y años y años. Terminan siempre rompiendo hasta los lazos familiares. Otra de las cosas negativas que vemos en las empresas familiares es esa parálisis directiva, o mejor dicho, esa resistencia al cambio. Normalmente el director general de una empresa familiar permanece ese cargo aproximadamente 5 veces más que una empresa en la cual no es una empresa familiar. Y esta es cierta estabilidad en apariencia, damos un ejemplo de tal vez de estabilidad, pero también se va creando esa ceguera de taller, ese vicio, el de así hemos operado, ¿por qué tendríamos que cambiar? O sea, esto yo lo llevo operando 10, 15 años, 20 años. Tú no me vas a venir a decir qué es lo que tengo que hacer en mi trabajo, yo sé qué tengo que hacer. Este tipo de parálisis directiva afecta muchísimo a los restaurantes porque los nichos de mercado se van modificando, porque con el paso de los años, es más, no es lo mismo el 2000 al 2010, ni no es lo mismo el 2010 al 2018, ha cambiado la sociedad en estos 18 años del nuevo milenio. Y hay restauranteros que dicen, yo opero así desde 1980. Sí, pero en los años 80, en los años 90, la industria de la restauración en México ciertamente no estaba profesionalizada, tampoco el cliente era tan quisquilloso, no era gourmet. Ahora nuestros clientes se han vuelto gourmet. Ahora hay nuevas tendencias en cuanto al healthy food, con menos tamaños de porción, un cuidado más holístico, el medio ambiente, la sociedad. Entonces realmente se ha transformado nuestros nichos de mercado. El problema de los directores generales de las empresas familiares que no tienen esa sensibilidad de la presencia o de los aires del cambio, pues tienden a ser conservadores en esa parte, y lo que va volviendo es que su empresa va perdiendo ciertas características que la hacían buena hace 20 años. No, esto lo vemos bastante, y créanme que en estas épocas, ahorita en estos años, hemos visto muchas empresas que tienen ya muchos años en México, muchos restaurantes que ya tienen muchísimos años operando, básicamente entre 15 y 20, 30 años, y están haciendo básicamente los cambios de generación ahorita. Me ha tocado ver varios cambios de generación de restaurantes grandes a partir del 2015. Entonces estamos en pleno época de cambios en el que las empresas están delegando esa responsabilidad a su siguiente generación, y básicamente a veces me ha tocado ver con algunos clientes sí disputas fuertes entre los padres o quienes van a seguir y los hijos o quienes vayan a seguir el negocio, confrontándose de por qué vas a cambiar esto si normalmente se hacía así, vas a llevar a la quiebra a la empresa, a mí me ha costado mucho, y mejor tienden a decir no, creo que no estás listo, y siguen ostentando este cierto ya liderazgo ya corroído. Ya no es el liderazgo visual en el que sí se proyectaban a futuro, no, ya se vuelve un liderazgo incluso que te ancla, ¿no?
Entonces es importantísimo ir detectando estos cambios, y también es importante que se les pueda decir a los directores generales de estos restaurantes, o a los dueños de estos restaurantes, es cuando las cosas van cambiando tenemos que evolucionar, porque si no evolucionamos junto con nuestros nichos de mercado, pues quedamos en obsolescencia, y pues precisamente llegarán competidores en los cuales ellos sí sabrán leer esas nuevas estrategias o leer esos nuevos cambios de nuestros clientes, y nos darán vuelta, como dicen. Entonces es importantísimo no tener esta parálisis directiva. Otro de los grandes problemas que vemos en las empresas familiares es esta manipulación familiar. Híjole, eso lo he visto con muchísimos clientes, en los que sí llegan a haber situaciones de chantaje, en el que se pelean, donde hay una disputa, en los que incluso, por ejemplo, me tocó ver que con los hijos de un restaurantero, que decían que necesitaban más recursos, que su sueldo realmente no era competitivo, ¿no? Que necesitaban unos aumentos, pero también se dan cuenta que el restaurante no iba del todo bien como se esperaba. Entonces ellos llegaron y le dijeron a su papá: ¿sabes qué? Si no nos aumentas el sueldo, pues nos vamos, y a ver cómo le haces, y a ver a quién contratas, y a ver quién te aguanta. Entonces sí se vuelven estas situaciones bastante burdas, bastante complicadas, y cuando los ves en la parte externa, sí llegas a ver esa malicia a veces de algunos miembros de las familias, de querer sacar más de lo que la empresa pueda dar. Aunque ahorita veremos las ventajas de las empresas familiares, entre ellas es esa vocación o ese compromiso hacia la empresa. Cuando realmente no existe ese compromiso, se vuelven esas manipulaciones que llegan a provocar rupturas, que imagínense el señor cómo habrá quedado, que dice: ¿sabes qué? Si no, ahorita nos vamos. Pues cedes, precisamente porque tú ves el beneficio de tu empresa, y sabes que te va a salir más caro buscar a alguien a quien le tengas confianza primordialmente, y quien sepa llevar los hilos del negocio, ¿no? Entonces muchas veces, el 80% de las veces terminan cayendo y aceptando esos chantajes, básicamente porque no hay de otra, porque acuérdense que las empresas familiares somos un circuito cerrado, no permitimos la entrada de esa nueva sangre. Entonces te quedas anclado, te quedas atado de manos, y sí, desgraciadamente, porque lo he visto, porque me ha tocado vivirlo junto con alguno de mis clientes, y es doloroso, porque llegas a ver hasta dónde la malicia por a veces tener unos centavos más, puedes poner en riesgo incluso el patrimonio de lo que vas a heredar a tus hijos, o no tener esa visión de lo que tus padres o lo que sus abuelos crearon, ¿no? Y se les hace fácil solamente chantajear y sacar algún beneficio extra, ¿no? Desgraciadamente sí pasa, sí es muy común, súper común, ¿no? Entonces hay que hay que saber qué eslabones de nuestra familia son débiles, quienes no pueden estar ocupando cargos, quienes realmente nunca van a poder tener algún aumento, porque normalmente pues ya no hay, y tenemos que ir identificando todo ese tipo de cosas y empezar a platicarlos como familia. Se puede platicar, se puede empezar a llegar a ciertos acuerdos. En una conferencia que di en el World Trade Center, estaba hablando sobre análisis de decisiones, y una señora me dice: oye, ¿qué puedo hacer? Porque mi marido no entiende lo que yo quiero para el negocio, él quiere tomar sus propias decisiones, ¿tú qué me recomiendas? Básicamente necesitan un intermediario, no hay otro, necesitan a alguien que vaya mediando, un moderador, y van a tener que buscar a alguien externo. Básicamente eso es lo que para unos clientes en algunas ocasiones, para eso nos contratan, para poder mediar y poder decir y tomar las decisiones más objetivas sin caer en esa manipulación, ¿no? Otro de los problemas que vemos en las empresas familiares es que en la parte de contratación tienen
híjole, creo que este es uno de los puntos también muy que causan muchísimos problemas en los negocios, porque precisamente como no hay un departamento de recursos humanos, sino quien contrata es el papá o la mamá o el hijo o la hermana, entonces normalmente carecen de esa perspicacia para poder identificar a la gente. Y realmente cuando algunas personas vienen a nuestros negocios a pedir trabajo, muchos la verdad saben venderse bien. ¿Para qué no le decimos otra cosa? Saben venderse bien. El problema es de que cuando tienes a alguien muy hábil, con una facilidad de palabra extraordinaria, y tú careces de esa experiencia y perspicacia para poder identificar en qué momento sí te está diciendo la verdad, qué sí está inventando, entonces prácticamente te envuelven. ¿Y qué es lo que pasa? Terminas contratándolo. ¿Por qué? Porque se vendió bien. No significa que sean los mejores para este puesto. Y para un ejemplo rápido, un restaurante de mis clientes es una empresa familiar, es el papá, el hijo, y contrataban un chef, necesitaban un chef. Llegó un chef bastante, como decimos, bastante hábil con la lengua, bastante choro, si lo podemos decir de esa manera, y se vendió bastante bien. Se vendió con un sueldo muy bien, uno de los mejores sueldos que he visto para la zona, súper alto, y con una carencia de habilidades preocupante. Yo cuando conocí a este chef le hice una entrevista, me dijo mi cliente, ¿tú cómo lo ves? No sé por qué lo contrataste, fue mi respuesta. ¿Qué le viste? Es evidente su carencia de habilidades, no sabe costear una receta, no sabe estandarizar una receta. He visto sus análisis de la gente, hemos platicado con su gente, nadie lo tolera, es súper explosivo, mecha corta, gana bastante bien. Por ejemplo, si él tenía que ir, no sé, a la ciudad de Monterrey por algunas cosas, todavía cobraba viáticos, y todavía metía, aparte que comía en el restaurante, si él quería comprar algo en la noche, se lo compraba y lo metía como gasto. Entonces, sí son de esas personas que te merman, sí son de esas personas que golpean a tu organización. Lo peor del caso es de que a veces la familia lo ve como algo bueno, pero híjole, es que ¿qué tan caro me va a salir traerme otro chef de otro restaurante o contratar a un chef? Por lo menos sí es así, sí es huevón, sí es déspota, híjole, pero ya conoce mis recetas, ya conoce mi restaurante, por lo menos llega temprano, está aquí todos los días, no descansa. Entonces dices, híjole, ¿qué le recomiendas? A veces simplemente decirle nada más ten cuidado. En otro caso me tocó un cliente, tenía uno de sus empleados, llegaba siempre, o más bien algunos fines de semana alcoholizado, y así llegaba a trabajar y así dirigía el restaurante. Y le decimos, ¿por qué lo mantienes? Híjole, es que ya tiene muchos años conmigo, tiene 10 años, no hombre, ya mejor así. Pero no son todos los días, Omar, viene una vez o cada 15 días, nada más, y normalmente le decimos, ya mejor vete temprano, y se va temprano, ya no pasa nada, no se cae mi restaurante por eso. No es que se caigan los restaurantes, si no está este chef o si no está este gerente, sencillamente es de que son malos, más bien son males innecesarios en nuestros negocios, que aún así nosotros los vamos tolerando, ¿no? Que van debilitando y va mermando esa objetividad que como dueños a veces debemos de tener, ¿no? Entonces si realmente, este es también un trabajo de introspección entre las familias o entre los dueños y los directores generales de estas empresas. Reconocer cuando realmente no tenemos la capacidad de una persona quien contrate,
o bien capacitarnos, es decir, por ejemplo, nosotros damos cursos de capacitación para poder identificar precisamente en esta parte de recursos humanos, para poder redactar perfiles, para poder entender realmente qué tipo de gente queremos que trabaje en nuestra empresa, cuáles serían esas características. Es capacitarnos básicamente. Si bien a veces es súper complicado y caro contratar una empresa externa quien te haga este filtrado, esta selección de personal, vas a tener que hacer un gasto, o te capacitas tú o vas a tener que contratar a alguien externo, porque muchas veces he visto muchas personas, muchos dueños que se han dado tiros en el pie por estas malas decisiones en las contrataciones, ¿no? Y por último, una de las cosas que hemos visto también como una de las debilidades es esa falsa seguridad entre los miembros de las familias. Es decir, soy su sobrino, no me va a correr, ¿no? Sí, no fui a trabajar estos 3 últimos días, pero ay, no creo, o sea, me va a regañar mi tío, pero no me va a correr, o sea, por Dios, por favor, no, o sea, es imposible, ¿no? Este tipo de cosas constantemente pasan. Lo peor del caso es de que los empleados, nuestros subordinados, van identificando todo esto. Entonces, si no ven esa responsabilidad por parte de su jefe, difícilmente se los vamos a poder exigir a ellos. Entonces se vuelven malos hábitos y malos dirigentes. Lo peor del caso es esa pasividad de la dirección general, que aún sabiendo todas estas debilidades que tiene su pariente o su familiar, no tome cartas en el asunto. A veces nos volvemos súper quisquillosos con el trabajo de nuestros subordinados, con nuestros empleados. A veces sí les exigimos mucho: no, trabaja más, no descanses, te voy a pagar lo que es nada más, no te voy a dar más. Y con nuestros familiares tendemos a solaparlos, a tener este paternalismo que tanto destruye a los restaurantes. Y hemos visto gente que también tiene ese paternalismo por gente que no es pariente de ellos, que los cuida en demasía y los mima y los malcría. Recuerden el episodio pasado, hablábamos sobre que nuestros empleados básicamente se vuelven nuestros hijos, los estamos maleducando. Inclusive a los que sí son parientes de nosotros, los maleducamos al no poderles mantener o ponerles o saberles exigir un límite, el hasta dónde sí, en el que podamos decirle: sí, eres mi sobrino, pero si no cumples con estos requisitos, te vas, porque no hay de otra, porque esto, acuérdense, somos un negocio, no somos un capricho. Entonces tenemos que tener esa capacidad y sobre todo ese poder de decisión, de a veces sí tener que tomar esas decisiones dolorosas, pero muy necesarias en los restaurantes. Por el otro lado, como decíamos, no todo es malo. Lo que vemos mucho en estas empresas familiares, lo que sí vemos como parte buena, son estas relaciones de afecto, ¿no? Es básicamente este cariño que existe entre la familia, pues va volviendo fuerte a la empresa, ¿no? En épocas de crisis se vuelven más competitivas por el hecho de que hay más cohesión entre todas las partes. Otra de las cosas súper importantes como un beneficio de estas empresas familiares es la cantidad de compromiso. Básicamente tienes tu patrimonio, todo tu dinero invertido en tu negocio. No lo vas a dejar perder tan fácil. Bueno, no todos, pero sí la gran mayoría tienen ese compromiso por su empresa, en el cual harán y no dormirán, no comerán, trabajarán muchas horas, 24 horas, 7 días a la semana por todo el año, para mantener ese patrimonio funcionando. Ese nivel de compromiso no lo vemos en otras empresas que no sean familiares. Otro de los beneficios es el servicio. Muchas de estas empresas familiares realmente tienen una verdadera vocación al servicio. Recuérdense que nosotros estamos en esta industria, que es una industria de servicio, y cuando una familia decide emprender, poner un negocio,
pues es porque entienden esa necesidad y sobre todo esa primordialidad del tema del servicio. Es por eso que tienden a ser muy rigurosos en la parte del servicio y con sus empleados les empiezan a enseñar esa habilidad que se tienen o que tienen ellos para atender a un cliente. No se vuelven sencillamente meseros o no se vuelven vendedores, se llama lo que nosotros hemos bautizado como profesionales en atención al cliente. Otra de las cosas importantes de las empresas familiares es que tienen una visión de largo plazo. ¿Quién va a poner un negocio para perderlo en los 3 meses? Nadie. Entonces, si hay este compromiso, si ven que, si bien no hay una planeación como tal, si hay el hecho de ese afecto de las relaciones entre la familia, ese compromiso y esa vocación real de servicio, lo que lleva es que sí puedan ellos vislumbrarse como un negocio a largo plazo, que sí puedan decir en el próximo año o en 2 años vamos a tener esto, queremos hacer esto. Yo creo que si le echamos ganas y nos va bien en este negocio, yo creo que en un año hacemos nuestra cámara de refrigeración. Ahorita mientras en los refrigeradores de la Coca o de la Pepsi o un refrigerador que me compré de medio uso, ¿no? Entonces sí hay esta visión de largo plazo, si quieren que sus negocios fructifiquen. Y fructificarán si ahorita que, como vimos, las cosas malas de las empresas familiares las vamos eliminando, sencillamente no, no seamos parte de estas malas prácticas dentro de la industria, ¿no? Algo que también es súper importante, que es como un beneficio para las empresas familiares, es lo que ya habíamos visto, esta estabilidad, el hecho de que también los directores o los dueños sean ellos mismos, sean los mismos que funden y dirigen, entonces vuelven a la empresa estable. Es lo que decíamos en las cosas malas, ¿no? Esta parálisis directiva. Bueno, el lado bueno es que hay una estabilidad, y ya lo he mencionado, se vuelve una empresa estable, una empresa sana en el que quien nos dirige, nuestro director, nuestro líder, pues no lo vamos a remover ni hoy ni mañana porque es el mismo dueño. Entonces él sabrá hacia dónde podernos llevar. Lo que tiene que haber es esa responsabilidad del director o dueño de poder capacitarse si no sabe en algunas cosas, de poder aprender en qué momentos tomar decisiones fuertes, en qué momento tener que aprender a darle una vuelta al timón del barco y decir, este camino ya no es el de nosotros, cambiémonos hacia este lado. Entonces ahí el compromiso del director general radica básicamente en este también aprendizaje. Se vuelve súper complicado las empresas familiares en apariencia. He escuchado a veces la fantasiosa idea de que no, yo no pondré un negocio con mis parientes, no, hombre, terminaríamos peleados y sin dinero. No tengamos miedo a esto, veamos las partes buenas, este afecto, este compromiso, esta vocación, una verdadera vocación, este afán de querer salir adelante, de emprender, de volvernos primero emprendedores, restauranteros, capacitándonos, buscando ayuda externa si es necesario, para convertirnos en esos empresarios restauranteros que puedan perdurar en esta industria, ¿no? Muchas veces dicen que 9 de cada 10 restaurantes se pierden al primer año. Realmente no es así. Yo creo que el primer año se está perdiendo alrededor del 40%, el otro 30% se pierde a lo largo del segundo año, el tercer año un 15%, porque esto se va volviendo precisamente mala al momento de tú abrir un restaurante. Con estas malas prácticas, pues sí, tu restaurante está destinado al fracaso. Pero la idea es de que no nada más acuérdense que no nada más es vocación de servicio, no nada más es el compromiso, no nada más es la estabilidad, no nada más es tener el recurso para mantener el restaurante por lo menos 3-4 meses sin ingresos, o un año, sino también es esta parte del identificar en qué no tenemos talento.
Así como debemos identificar en qué tiene talento nuestros empleados, también tenemos que identificar en qué nosotros no tenemos talento, reconocerlo y hacer algo proactivo, o buscar una empresa consultora como nosotros, u otra, o meternos a capacitarnos en otro lado, o leer libros. Hay muchísimos libros en la industria, y lo mejor es ponerlo en práctica. Todo tenemos que ponerlo en práctica. En nuestros cursos nosotros no llevamos teoría nada más. Nuestros cursos es una vez por semana, en el que tú traes tu caso, tu restaurante, y por ejemplo, si estamos viendo análisis de costo, te vamos diciendo qué tienes que ir haciendo, y las clases una vez por semana porque necesitas aplicarlo, porque en el momento que la teoría la empates a tu restaurante, va a surgir esas particularidades que nosotros ayudamos a ir resolviéndolas a lo largo de esa semana. Entonces es lo mismo, si vas a leer un libro, si te vas a descargar un libro de internet, si vas a comprar tu libro, si vas a buscar ayuda, aplícalo. Ninguna ayuda va a funcionar si no se aplica. Es padre emprender con la familia, sí. Yo creo que es una de las... yo, a mi particular punto de vista, creo que son empresas fuertes, son empresas en las que la crisis no hace tanta mella, en el que si tenemos una familia fuerte, así será la proyección de nuestro restaurante o nuestro negocio hacia el público. Una empresa fuerte, robusta no en el ámbito monetario o financiero, sino también tiene que haber un fortalecimiento en la estructura, que todos tengamos ese compromiso en la familia de poder emprender. Entonces es un muy buen negocio, chicos, nada más que hay que saberlo llevar, ¿no? Bueno, pues me da mucho gusto que nos estén siguiendo en este podcast de Conega. Les recuerdo mi nombre, Omar Martínez, soy el director general de Conega. Si quieren tener alguna retroalimentación, o si quieren hacer una crítica, por favor envíen un correo a omar.martinez@conega.com. Y en verdad a todo el mundo les contesto. Me han llegado varios correos, les he contestado. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, y si quieres hacer una crítica, bienvenida. Al final de cuentas, así es como vamos a crecer. Ayúdenos a crecer, como también nosotros les hemos ayudado a muchos de nuestros clientes a crecer. Esto es ganar, ¿ok? Pues muchísimas gracias. Nos escuchamos más bien el viernes. Entonces, por hoy fue todo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor envíenme un correo. Síganos en nuestras redes sociales y visítenos en nuestra página web www.conega.com. Hasta el próximo viernes, amigos. Que tengan un muy buen inicio de semana. Adiós.